Hola, mi nombre es Dafne León, soy estudiante de la Ingeniería Biotecnológica en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, y hoy les voy a platicar un poco acerca de la extracción líquido-líquido, sus aplicaciones y además vamos a resolver un ejemplo por dos métodos, que es el método de Alders y el método de Hunter-Nash. Bueno, pero primero, ¿qué es la extracción líquido-líquido? Bueno, pues es un proceso de separación basado en la diferencia de solubilidad de los componentes de una solución en dos líquidos inmiscibles. Se utiliza un solvente para extraer selectivamente uno o más componentes de la alimentación y así formar dos fases líquidas separadas, que es el extracto y el refinado. El extracto básicamente es la fase rica en soluto, es donde se contiene pues el componente de interés. Y el refinado, por otro lado, es la fase pobre, es donde se tiene la menor concentración del componente extraído. Bueno, es importante conocer el disolvente que vayamos a ocupar para esta extracción, ya que, por ejemplo, debemos de considerar algunas características, como que sea inocuo, esterilizable, no inflamable, barato, disponible, que, bueno, debe ser selectivo para el soluto de interés. El grado de solubilidad, entre menos soluble sea el solvente, pues la extracción va a ser más fácil. Respecto a la densidad, entre mayor sea la diferencia de densidades, más fácil va a ser la separación. Entre mayor coeficiente de partición, menor va a ser la cantidad de solvente, así como debe de tener una fácil recuperación y pues debe de ser un solvente con tensión superficial alta para favorecer la separación. Por aquí tenemos una tablita donde tenemos diferentes disolventes, así como algunas de sus características. Y bueno, pues las aplicaciones que tiene este tipo de extracciones son, por ejemplo, la extracción de compuestos aromáticos y nafténicos para la producción de aceites lubricantes, la separación de aromáticos como benceno, tolueno, silenos, de las parafinas con tetrametileno sulfona, así como la separación de metales pesados como el zinc, el cobre, el níquel, etcétera, de efluentes acuosos con ácidos o aminas. Bueno, también tenemos los diagramas ternarios, que básicamente es como esta figurita que vemos aquí, en donde los vértices del triángulo representan compuestos puros. Un punto sobre un lado correspondería a una mezcla binaria y un punto en el interior del triángulo representa la mezcla ternaria. En ese triángulo pues tenemos también lo que es la curva binodal, tenemos las dos fases, que es el extracto y el refinado, tenemos un punto de mezcla y la recta de reparto o la línea de reparto. Bueno, tenemos el método Hunter-Nash, que básicamente se basa en la introducción de la alimentación y el solvente en extremos opuestos de la cascada de etapas, de forma tal que las corrientes de refinado y extracto circulen en dirección contraria durante todo el proceso. En esta configuración, el solvente de entrada B entra en contacto con una corriente de refinado de baja composición en soluto Rn. Y bueno, de esta manera el refinado se va empobreciendo en solutos desde la primera hasta la última etapa. Tenemos también el método de Alders, el cual nos dice que es un enfoque analítico basado más en ecuaciones matemáticas. Aquí pues empleamos balances de masa y ecuaciones de distribución de soluto entre las fases. Se asume que las fases de refinado y extracto están en equilibrio en cada etapa. Se utiliza también un cálculo iterativo para determinar el número de etapas necesarias, que es algo así como lo que vamos a ver en el ejemplo. Y bueno, el ejemplo nos dice, bueno, está acerca de una extracción de ácido acético en agua con isopropil éter, el cual nos dice que 200 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 45% en peso de ácido se extraen en contracorriente con éter isopropílico para reducir la concentración del ácido del producto refinado al 10% en peso. Nos pide calcular la cantidad mínima de disolvente a emplear, el número de etapas teóricas, así como los pesos de extracto y de refinado. Y bueno, aquí tenemos como un pequeño diagrama. Bueno, el problema también nos da lo que es la tabla 1, que son los datos originales del problema, el cual hay que hacerle como unas modificaciones, ya que si por ejemplo la dejamos así, la curva para empezar nos va a salir como volteada y pues eso no queremos. Entonces se cambia el orden entre el ácido acético y el éter, así como se tiene que dividir todos los datos entre 100, pues para que nos puedan dar sus composiciones. Una vez que tenemos estos datos, será más fácil manejarlos en Excel como recomendación para de ahí pasarlos al programa que vamos a estar utilizando, que va a ser ProSim. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer nuestra curva binodal, que es como esta que vemos en la figura 1. Después, como vemos en la figura 2, tenemos nuestra curva binodal, tenemos un punto de alimentación
que no se alcanza a notar aquí muy bien porque choca con la línea de balance que es la rosa, pero está por aquí, en el punto 45, que es lo que nos marcaba el problema. Y tenemos también nuestro RN en color amarillo. Bueno, tenemos un punto E mínimo que lo trazamos de color azul, es el que está del lado derecho. Y a partir de ese punto E mínimo, vamos a trazar una recta desde E mínimo hasta RN. Y en donde tengamos la intersección entre esa línea morada, en este caso, y la línea rosa, que era la línea de balance, vamos a tener un punto verde que va a ser nuestra intersección y nos va a servir para los siguientes cálculos. Bueno, nos pide en el inciso A calcular la cantidad mínima de disolvente a emplear. En este caso vamos a empezar con un balance global, en donde tenemos que el flujo y el disolvente va a ser igual a la mezcla, ¿no? A M. Bueno, para resolver el disolvente mínimo tenemos esta pequeña formulita que es el disolvente mínimo es igual al flujo por XF mínimo menos XM mínimo entre XM mínimo. El flujo pues lo conocemos del problema, que son los 200 kilogramos. Tenemos 0.45, que es la composición que nos daba en el problema, y el 0.223 es una de las coordenadas que nos da nuestro punto de intersección. Como lo podemos observar aquí, es la coordenada C. Entonces esto nos da como resultado 248.43 kilogramos aproximadamente. Bueno, ahora para el inciso B, tenemos que calcular el número de etapas teóricas y la cantidad de éter isopropílico empleado es del 50% superior al mínimo. Primero tenemos que calcular el disolvente. Entonces, tenemos que el disolvente es igual al disolvente mínimo más el porcentaje excedente por el disolvente mínimo. Resolviendo esta pequeña ecuación, que pues bueno, el porcentaje excedente es el 50% en este caso, y pues de mínimo ya lo habíamos calculado, entonces nos queda de 372 kilogramos aproximadamente. Y ahora sí, haciendo nuestro balance en el punto de mezcla, tenemos que M va a ser 572.646 kilogramos. Y resolviendo el balance por componente, nuestro XM, nuestro punto de mezcla, va a ser igual a 0.17. Este 0.17 lo vamos a ubicar en nuestro diagrama. Y si nos fijamos aquí, es donde está este punto cafecito y la coordenada en C nos dice está aproximadamente en 0.17. Igual puede variar un poquito porque como es un método gráfico, pues es depende de donde lo logremos ubicar, pero que quede en 0.17 aproximadamente. Y bueno, ahora como lo tenemos en la figura 6, debemos de trazar una línea que vaya desde F, que pase por E mínimo y la tenemos que prolongar, al igual que una línea desde RN y la prolongamos hasta que interseccione con la línea anterior. En este caso es la línea amarillita y la línea rosa. Bueno, tenemos después que trazar líneas paralelas en cada punto y trazar la línea conjugada, que básicamente la línea conjugada es la línea que une todos estos puntos, esta línea del medio. Bueno, ya que tenemos eso, vamos a trazar primero una línea desde E mínimo hasta la línea conjugada, que más o menos es esta de verde, no sé si se alcance a notar muy bien, pero es esta de la línea conjugada, perdón, y de ahí vamos a subir hasta la campana del lado izquierdo. En ese punto en donde toque con la campana, porque esa línea debe de ir paralela a las líneas de nuestro, pues a las líneas que tenemos por aquí, debe de ir paralela. Cuando una vez que choque, ese va a ser nuestro punto R1. De R1 vamos a trazar una línea a E mínimo y el cual este va a ser ahora nuestro E1. Ahora vamos a trazar otra vez una línea desde R1 que vaya hacia P y el punto en donde intersecte en nuestra curva va a ser ahora nuestro nuevo, bueno, nuestro E2, perdón. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el paso anterior. De E2 nos vamos a ir hacia la línea conjugada y de ahí vamos a volver a subir a la campana para obtener ahora R2, que es el puntito azul. Igualmente, como lo hicimos en el pasado, de R2 nos vamos a ir al punto P, que es el punto de intersección de la línea rosa y amarilla. Y ya que estemos en el punto P, en el punto en donde intersecte con la línea, con nuestra curva binodal, perdón, va a ser ahora nuestro punto E3. Esto lo vamos a hacer varias veces hasta obtener algo así, que básicamente es hasta que tope con la línea de RN, con nuestra línea amarilla.
En este caso, una vez que lleguemos hasta esta etapa, no bajando, sino nada más que lleguemos a esa etapa, es el número de etapas teóricas totales, que en mi caso salieron de 10 aproximadamente, porque como es un método gráfico, insisto, puede variar un poco entre persona que lo haga. Bueno, para el inciso C tenemos el peso del extracto y refinado, que vamos a tomar los datos que sacamos en el inciso B. Entonces tenemos esta pequeña formulita y nos sale de 248 kilogramos para el extracto. Y también recordando uno de los balances del inciso B, que teníamos que M es igual a el extracto más el refinado, despejando ahora para R, perdón, tenemos que de refinado nos quedó un total de 323.669 kilogramos. Y bueno, ya como conclusión, tenemos que la extracción líquido-líquido es una operación unitaria clave en la separación de compuestos en la industria química y su diseño requiere métodos eficientes para determinar el número de etapas y la cantidad de disolvente necesaria. El método de Hunter-Nash basado en diagramas ternarios y análisis gráfico es una herramienta rápida e intuitiva para evaluar el proceso, siendo ideal para diseños preliminares. En contraste con el método de Alders, ofrece una mayor precisión mediante ecuaciones matemáticas y balances de masa, siendo más adecuado para las aplicaciones industriales complejas. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que se haya entendido y pues muchas gracias por este video.